Para la comprensión de la teoría pedagógica de Rousseau tenemos que comprender también el contexto social y la época en la que se desenvolvía. La Edad Moderna hace alusión al periodo comprendido entre el siglo XV y el siglo XVIII. De ella se deriva el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración, siendo en este último donde se inspira un cambio cultural e intelectual. Se denominó así dado que tuvo como objetivo disipar la ignorancia de la humanidad a través del uso de la razón y el conocimiento. En este periodo se hace también más activa la lucha de algunos pensadores, escritores y científicos que arremetían contra la religión oficial de la época. En Francia, que era fundamentalmente agrario, se propagó en la segunda mitad del siglo XVIII la manufactura capitalista. Sin embargo, las relaciones feudales constituían un gran obstáculo para su desarrollo. La población de ese país estaba dividida en tres clases sociales, que eran el clero, la nobleza y el tercer estado, o también llamado estado llano. Por una parte, el clero estaba exento de todo tipo de impuestos, disponía de un tribunal propio y contaba con numerosos privilegios. La nobleza, o el segundo estado, era propietaria de un número importante de las tierras, controlaban cargos públicos y los derechos feudales permitían en gran medida la explotación del tercer estado. El tercer estado estaba conformado por campesinos, artesanos, obreros que estaban privados de sus derechos. Sin embargo, eran los comerciantes, fabricantes y los banqueros quienes tenían un papel dirigente en este tercer estado. Todos ellos se oponían al régimen feudal de la época. Los ilustradores franceses criticaban duramente la religión como un baluarte del feudalismo y de su ideología. Defendían la teoría del contrato social de Rousseau y ansiaban el conocimiento de una nueva era, la de la razón. Los ilustradores franceses creían fielmente en la poderosa fuerza de la educación, a través de la cual se eliminaría la ignorancia, la maldad, los prejuicios y todo lo negativo que tuviera relación o inherente al feudalismo. Uno de los ilustradores que ocupa un lugar importante fue Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nace en Ginebra el 28 de junio de 1712, hijo del relojero Isaac Rousseau y su madre Susan Vernon, la cual muere poco después del parto. Él no recibió una enseñanza sistemática, pero en cuanto comenzó a leer, su padre pone a su disposición una serie de libros, desde novelas sentimentales hasta Plutarco. Él tuvo una vida muy errante, vagó durante muchos años en Francia, en Suiza, trabajando en diversas ocupaciones. A los 30 años llegó a París, donde coincide con los mejores representantes de la intelectualidad burguesa de la época, escritores y filósofos. En 1749 decidió escribir un trabajo acerca del tema. Contribuiría al progreso de las ciencias y artes, al mejoramiento o al empeoramiento de las costumbres, donde se pronunció en contra de la desigualdad social de los aristócratas, la cultura y la ciencia de la sociedad feudal de la época. En 1755 publica su segundo escrito, Discurso, origen y fundamentos de la desigualdad de las personas, donde desarrolla y aclara un poco más abiertamente las ideas plasmadas en su primer discurso. Posteriormente publica en 1762 el Contrato Social, donde plantea que la desigualdad se desarrolló como consecuencia de la civilización. Desarrolla la teoría de Locke y contrapuso la sociedad feudal con una sociedad ideal en la cual en estado natural los hombres son iguales y libres. Él estaba en contra de la tiranía, de la opresión, de los explotadores y proclamó que el poder debía responder a los intereses del pueblo. Entonces, este fue un llamado a manera de obra literaria para derrocar el régimen feudal, dado que en un mundo injusto y corrompido muchos se apropian del trabajo ajeno, afirmando que libre es aquel hombre que vive de su trabajo. Expresó que el hombre perdió su libertad porque el poder y las riquezas crearon una desigualdad. Sostenía que el hombre nació libre mientras que ahora en todas partes se encuentra encadenado. Sin embargo, estas teorías fueron totalmente revolucionarias para su época. Él negaba además la religión oficial y sostenía que cada hombre era libre de creer a su manera. Refirió que la cuestión es
educar al hombre para que no dependa de nadie, sino que viva del fruto de su trabajo, lo que le llevaba a la conclusión de que un niño debe educarse fuera de una sociedad corrompida, es decir, en el seno de la naturaleza. En 1762 se publica la novela Emilio o de la educación. Este le da una fama universal, donde señala un camino de la educación para la formación del hombre libre en sociedad. Sostiene que esta enseñanza debe de ser dirigida a todos por igual, sin diferenciar entre nivel socioeconómico, entre su nacionalidad o clase social. Sin embargo, la aparición de Emilio provoca indignación de la aristocracia y el clero. Rousseau se manifestaba en contra de la enseñanza escolástica. Él exigía que se tenía que respetar la individualidad del educando, así como sus intereses y deseos. Entonces el libro es quemado en las diferentes plazas de París por reflejar el pensamiento libre. A pesar de que Rousseau no era ateo, se ve obligado a huir al extranjero. Enfermo, derrotado social y moralmente, Rousseau decide regresar a su patria, donde muere finalmente en 1778. Sin embargo, las obras de Rousseau conmovieron fuertemente a la sociedad burguesa prerevolucionaria y su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de Francia. La propuesta pedagógica de Rousseau no solamente está relacionada con su obra Emilio o de la educación, sino que también estos pensamientos pedagógicos y filosóficos se encuentran correlacionados o en hilación con su obra ya mencionada El contrato social, Discurso sobre origen y fundamentos sobre la desigualdad de los hombres, y otras dos obras autobiográficas, donde él sostenía que para comprender sus ideales también era necesario plantear cómo veía Rousseau desde sus ojos las etapas por las que él estaba viviendo. El protagonista de esta obra principal, Rousseau, le da por nombre Emilio, y dentro de su obra, será formado con una educación paidocéntrica, es decir, el aprendizaje a través de la experiencia. Él propone el estudio de estas ideas a través de tres ejes fundamentales, que son la naturaleza, es decir, preservar la naturaleza del hombre; b, las personas o la sociedad, es decir, el principio filosófico del amor a uno mismo y extrapolarlo al quehacer político y moral; y c, de las cosas o circunstancias externas, el ambiente. Él establece por primera vez que se tienen que tener en cuenta las edades para el desarrollo del aprendizaje humano. Él divide su obra en 5 libros, en la cual cada uno describe las diferentes etapas del desarrollo. En la primera, que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años, se enfoca en la educación física. La segunda etapa, que abarca desde los 2 a los 12 años, sostiene que el niño aún no puede razonar de una manera lógica, desarrollar principalmente sus sentidos externos. En el tercer libro se describe el tercer periodo, que abarca desde los 12 hasta los 15 años, donde tiene mayor peso la educación intelectual para satisfacer las inquietudes intelectuales del niño. En el cuarto periodo, el cual describe como el periodo de los tormentos y pasiones, que va desde los 15 años hasta la mayoría de edad, sostiene que es cuando preferentemente se debe de llevar a cabo la educación moral. Es decir, en el cuarto periodo, Rousseau devuelve al joven a la sociedad, dado que la educación moral solo puede darse en sociedad. En este punto, la sociedad corrompida ya no aterra a Emilio, dado que él está preparado para enfrentar y resistir las tentaciones de la misma. Señala con énfasis también que el mal no está en lo que el niño no entiende, sino en lo que cree entender. El preceptor o guía no hace más que apoyar a este descubrimiento, método que él llama educación negativa. La última parte de esta obra, el quinto libro, está enfocado a la educación a la mujer. La entrada de Emilio a la vida social y al matrimonio refirió que la mujer debe ser educada para el hogar. Consideraba que la naturaleza de la mujer es la de la dependencia, que las jóvenes han sido creadas para la obediencia y que para las niñas no era necesario el desarrollo de las actividades intelectuales serias. Esta contradicción en cuanto a la educación del hombre y de la mujer es comprensible, dado que se refleja el ideal que él tenía de la familia artesana o del pequeño burgués. Esto para él era importante, donde sostiene que la más antigua de las sociedades y la más natural es la familia. Rousseau ocupa un lugar muy importante dentro de los filósofos de la Ilustración. Pese a algunas contradicciones que algunos llaman errores, sus concepciones pedagógicas se mantienen hasta nuestros días.
Esas concepciones se oponían totalmente a la pedagogía del feudalismo y desbordaban un amor cálido hacia el niño. Esto exigía una metodología activa de enseñanza y defendía tener presente las particularidades del niño en cada etapa acorde a su edad y que estableciera una estrecha relación de la enseñanza con la vida. Posterior a la Revolución Francesa, diferentes pedagogos burgueses comenzaron a estudiar las ideas pedagógicas de Rousseau con ciertas reservas, sin embargo algunos le añadieron el calificativo de utópico. La didáctica de Rousseau está basada en el desarrollo de la independencia del niño, de su habilidad para observar y su capacidad para comprender. Las implicaciones de haber clasificado las etapas del desarrollo del hombre constituye un parteaguas a la psicología y el estudio del aprendizaje humano, como posteriormente lo investigarían más adelante Piaget y Vygotsky, por citar dos ejemplos. La postulación de la educación negativa supone un cambio en el rol del docente y concede gran importancia al papel del educador. Decía que se debe dirigir al educando a la solución de problemas y orientar sus intereses, de tal forma que el niño no se percate de ello, es decir, que se ejerza sobre él una influencia indirecta. El educador debe esperar con confianza la marcha natural de la educación e intervenir lo menos posible en el proceso de la formación. Asimismo, que se debe de organizar el ambiente en el que se desenvuelve el niño, es decir, todas las influencias externas para que él mismo sugiera soluciones concretas. Cabe resaltar que desde hace más de décadas nuestro sistema educativo ha destacado la importancia de la actividad y la participación del alumnado en su propio aprendizaje, aspecto imprescindible para abordar la habilitación de los alumnos en las competencias básicas. Se encuentra también que dentro de la educación actual, la actividad y la participación que supone el desarrollo de competencias pretende facilitar en el alumno un aprendizaje más significativo, logrando así una mayor motivación en el alumno al advertir un avance en su conocimiento. Se presenta a continuación también una comparativa entre las similitudes de la educación basada en competencias y la enseñanza de Rousseau. Se debate que en su obra no pudo determinar exactamente las edades de desarrollo del niño, dado que es erróneo que el niño no pueda pensar lógicamente dentro del periodo comprendido de los 2 a los 12 años. Pero la esencia de su concepción es que exigía que se tuvieran en cuenta las particularidades de las distintas edades de los niños. Como podemos ver aquí, las obras de Rousseau están muy ligadas a sus ideas políticas que tienen un objetivo concreto, que es mostrar que el hombre puede ser libre en sociedad. Su finalidad se encuentra ligada a un compromiso ético y un compromiso social. Su filosofía tiene como origen la crítica a la sociedad existente por no permitir la libertad. Espero que este video te haya sido útil. Muchas gracias y pues hasta la próxima.